Y bueno, pues hoy vamos a tratar un tema pues muy especial porque es de acuerdo a estos tiempos que estamos viviendo. Son cuatro evidencias para caminar en el camino de la luz, porque en estos tiempos hay mucha confusión, en estos tiempos hay mucha oscuridad, muchas tinieblas, ¿verdad? Pero dice la Escritura que la luz en las tinieblas resplandece y que las tinieblas no prevalecieron. O sea, ese es el final de la historia, que las tinieblas no prevalecieron. Así que yo quiero decirte que estás en el equipo correcto, que estás en el lugar correcto, que estás pues en el ejército correcto, ¿verdad? Porque estamos en el campo de la luz, caminando en luz, porque la palabra de Dios es luz, ¿verdad? Se manifiesta. Entonces, mira, yo creo que nadie tiene comprado el día de mañana. Nadie tiene comprado el próximo minuto de vida, ¿sí? O sea, y pues nadie te puede tener asegurado el día de mañana. Pero lo que sí podemos tener certeza es de la salvación eterna. De eso sí podemos tener, o sea, yo no sé si el próximo día voy a vivir, pero lo que sí sé es que por toda la eternidad yo voy a vivir. Y eso es lo importante, porque Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Entonces es importante tener esa certeza. Cuando tú sabes que tienes la vida eterna, no por una emoción, no por un sentimiento, no por un pensamiento filosófico, sino porque lo dice el Dios Todopoderoso, porque lo ha marcado el Dios eterno, el Rey de Gloria. Amén. Entonces, lo que sí tenemos es la certeza de nuestra salvación. Ahora, cuando recibimos a Jesús, recibimos la vida eterna. La vida abundante de Cristo en nosotros causa que nuestro espíritu despierte, vuelva a la vida, nuestra alma se regenera, sea redimida y aún nuestro cuerpo experimente los efectos de la salvación a través de sanidades y milagros. O sea, cuando recibimos la vida eterna, nosotros experimentamos un cambio en nuestro espíritu, en nuestra alma y aún en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque el espíritu despierta, el espíritu humano despierta, ¿verdad? Vuelve a la vida y el alma empieza un proceso de regeneración, ¿sí? Y el cuerpo incluso puede recibir milagros a través de sanidades, de liberación. Entonces, esta es una salvación en los tres niveles, en cuerpo, alma y espíritu, ¿verdad? Y al recibir a Cristo, nuestro cuerpo se vuelve templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Primera de Corintios, ¿verdad? Capítulo 6, versículo 19. Capítulos 6, 19, vamos a ver lo que dice la Escritura. Primera de Corintios dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Esto nos está hablando aquí de que el cuerpo tuyo es templo del Espíritu Santo. Por esa razón no es conveniente que tú fumes o que tú te drogues o que tú pues incluso dice la Escritura que la fornicación es un pecado que se comete contra el propio cuerpo. O sea, tanto todo lo que está dañando el cuerpo está afectando a tu templo, al templo del Espíritu de Dios. Dice: vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está ¿dónde? En vosotros, ¿sí? Dice: y el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. Mi cuerpo no me pertenece, mi cuerpo le pertenece a Dios. Yo no puedo hacer con mi vida lo que yo quiera. Cuando yo no conocía de Dios, yo decía: bueno, es mi vida y yo puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo, con mis emociones, con mi vida. Pero quiero decirte que no es así. Dios nos ha prestado un cuerpo para que te manifiestes en este mundo natural. De hecho, lo que
el diablo anhela es el alma del ser humano. ¿Por qué razón? Porque el cuerpo es la parte donde tú te manifiestas materialmente, y el espíritu tuyo es donde tú te manifiestas con Dios, ¿verdad? Cuando tú oras en lenguas, ¿verdad? Tú estás orando a Dios, entonces hay una comunión. Entonces el alma es el decodificador entre tu espíritu y tu cuerpo, ¿sí? Es lo que va a hacer la síntesis, lo que va a hacer que se una el mundo material con el mundo espiritual. Por esta razón debemos de cuidar nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, al recibir a Cristo, nuestro cuerpo se vuelve templo del Espíritu Santo. Nuestra conciencia se activa y se alinea a la palabra de Dios, ¿verdad? Porque la conciencia es parte de tu espíritu. Es lo que te da el sentido de lo que está bien y de lo que está mal, ¿verdad? Es parte de tu espíritu. Tu espíritu se constituye de tu intuición, tu conciencia y tu comunión con Dios. Esas tres cosas forman tu espíritu, ¿verdad? Entonces, dice, cuando recibimos a Cristo, pasamos de muerte espiritual a vida. Juan capítulo 5, versículo 24. Juan 5, 24 dice que pasamos de muerte a vida, ¿sí? De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene ¿qué tiene? Vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Mira, qué importante es que nosotros nos manifestemos aquí en la tierra. Cuando yo vengo a la iglesia, a mí me gusta decir gloria a Dios, aleluya, amén. Me gusta hablar las escrituras. ¿Por qué? Porque de esa manera yo estoy reforzando mi fe, porque la fe sin obras está muerta. Entonces yo no vengo como un espectador, yo vengo como un sacerdote. ¿Tú cómo vienes? ¿Vienes como espectador o vienes como sacerdote? Cuando vienes como sacerdote, porque así lo dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces tú vas a interactuar con Dios, porque de eso se trata. Amén. Dios nos vuelve reyes y sacerdotes, ¿verdad? Cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, nos convierte en reyes y en sacerdotes, ¿verdad? Para Dios, por la sangre del Cordero. Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 y 6. Dice en el versículo 5, dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Con su sangre nos lavó de nuestros pecados, nos limpió, nos redimió. Amén. Y el versículo 6 dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿No merece Dios un aplauso? Digo, ¿cuántos estamos vivos, verdad? Aleluya, gloria a Dios. Es que la iglesia se tiene que manifestar, hermanos. Ok, entonces nos convierte en reyes y sacerdotes y nos activa en la esfera terrenal para cumplir una misión celestial. ¿Sabes cuál es tu misión celestial? La misión que tienes tú aquí en la tierra, de que venga el reino a través de tus oraciones, a través de tu fe, a través de tus palabras, a través de tus actitudes. Que el reino de Dios venga con poder a tu vida, para bendecir a tus hijos, a tus nietos, para bendecir a los que están a tu lado, para bendecir a tu familia, en tu negocio, para que tú seas bendición, como lo dice la Escritura, ¿verdad? Que seas una bendición para todos. Amén. Que se manifieste el poder de Dios a través de tu vida. Una persona de fe, un hombre o una mujer de fe que manifiesta a través de las oraciones el poder de Dios. Gloria a Dios. Entonces nos activa en la esfera terrenal para cumplir una misión celestial, que venga el reino, ¿verdad? Y ahora bien, Dios nos ha justificado por la fe.
a través de que recibimos a Cristo en nuestro corazón, Él nos justifica por la fe. Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9. Nos justifica por la fe. O sea, la salvación de tu alma no es por obras, es por fe. Amén. Dice, porque por gracia sois que salvos por medio de las obras, ¿verdad? No dice que de las obras, dice de la fe. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es don de Dios. O sea, es un regalo de Dios. Es un gran regalo de Dios, que Dios a través te dio un granito de fe para que tú lo ejercites, para que tú lo pongas a trabajar. Por eso la salvación es por fe. Mira, sabemos que ninguno de nosotros vive un día sin que hayamos pecado. Todos de alguna manera pecamos, de pensamiento, de palabra, ¿verdad? O sea, pero sin embargo, como estamos creyendo en el autor y consumador de la fe, estamos creyendo en Dios y su palabra, esa fe nos justifica delante del Padre Celestial. Sabe que somos imperfectos, sin embargo, Dios tiene misericordia de nosotros. Sus misericordias son nuevas cada mañana, amén. Aleluya. Ahora, Dios nos dio a todos una medida de fe, pero nuestra fe tiene que ser probada. La fe que no es probada no es aprobada. ¿De qué me sirve tener a mí mucha fe y no es probada? Yo puedo presumir de tener mucha fe, pero cuando están las pruebas, cuando están las aflicciones, ahí es cuando la gente se achicopala, cuando la gente mengua, cuando la gente dice, no, pues es que ya no aguanto lo duro sino lo tupido, ¿verdad? Entonces ahí es cuando está uno chillando, está uno llorando, ¿verdad? Sin embargo, se vale llorar, pero que salgas adelante, que perseveres a través de la fe. El diablo te puede robar la fe. Aún tú puedes renunciar a la fe. Sin embargo, cuando tú te afirmas en Cristo Jesús, cuando tú te fortaleces en oír la palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando tú estás oyendo palabras de fe, entonces tu fe se está fortaleciendo, tu fe está creciendo, estás cargando el tanque de gasolina, de energía, para poder ir a la siguiente semana, al siguiente mes, al siguiente reto que tú tienes en la vida. Es importante que tú estés lleno de la presencia de Dios. En estos tiempos se necesita la presencia de Dios, urge la presencia de Dios, porque sin Él no podemos hacer nada. Amén. La fe tiene que ser probada y el diablo puede robar la fe del creyente, ¿verdad? Entonces estamos en una lucha, estamos en una batalla. Sin embargo, en medio de las circunstancias, en medio de las tribulaciones, quiero decirte que hay 4 evidencias, cuatro recursos, 4 maneras en las que podemos ir caminando por la senda de justicia, por el camino de la luz, ¿verdad? Una de ellas es el Espíritu Santo. ¿Sí? Acabamos de ver que nuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, Romanos 8:14 dice que los que son hijos de Dios son guiados por el Espíritu de Dios, ¿verdad? Vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Amén. Si eres hijo de Dios, dale un aplauso al Señor. Manifiéstate, manifiesta tu fe. Oh, Rabashanda Rabasaya. Entonces, si tú eres un hijo de Dios, tú eres guiado por el Espíritu de Dios. Esta es nuestra primer guianza, nuestra primer guía. El Espíritu Santo nos guía, nos dirige. Porque el Espíritu Santo nos redarguye, nos convence de pecado. El Espíritu Santo nos enseña, el Espíritu Santo nos ministra, el Espíritu Santo nos libera, el Espíritu Santo nos fortalece, el Espíritu Santo nos vivifica. El Espíritu Santo lo es todo, amén, porque Él está aquí con nosotros. Dice la Escritura que el Espíritu Santo fue dejado aquí en la tierra cuando Jesús se fue al Padre y les dijo a los discípulos: les conviene que yo me vaya, porque yo les enviaré ¿qué? Otro consolador. Ese otro consolador es el Espíritu Santo. Ese Espíritu de Dios es el que ha estado aquí por 2000 años.
Y en cualquier momento la iglesia va a levantar el vuelo, la iglesia va a ser raptada, va a ser arrebatada por el Señor Jesús. Y dice la Escritura, el Espíritu y la iglesia dicen: ven, Señor Jesús. En ese momento el Espíritu Santo se irá también de aquí, de esta tierra, ¿verdad? Y entonces se quedará un sistema completamente antimesías, anticristo, y entonces van a ser 7 años de tribulación muy fuerte, ¿verdad? Una gran tribulación, pero los que somos hijos de Dios seremos guiados por el Espíritu de Dios, amén. Aleluya. Entonces, el primer punto es: nuestra guianza está en el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, Romanos 8:14. El segundo punto es la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, versículo 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Incluso el siguiente versículo dice: juré y ratifiqué que guardaría tus justos juicios, afligido estoy en gran manera, vivifícame, ¿verdad? Pero no importa, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, ¿verdad? Mucha gente camina por sendas de oscuridad, por las tinieblas, aunque esté la luz del sol, pero están en oscuridad, están oscuros, apagados, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque sus obras, dice, son malas. Por eso Jesucristo vino a los suyos y los suyos no la recibieron, porque la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron. Amén. Entonces, la palabra de Dios es el segundo punto que nos va a dar guianza. Es una brújula, es una lámpara a nuestros pies. Más bien la brújula vendría siendo el Espíritu Santo y la palabra viene siendo el mapa, la lámpara que necesitamos para esa travesía. Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16, y también voy a pedir que sea el 17, ¿verdad? Segunda de Timoteo capítulo 3 dice: toda la escritura es que inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y el versículo 17 dice: a fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, ¿cuántos aquí son perfectos? Aleluya. Jesús mandó que fuéramos perfectos. Jesús mandó dijo: sed perfectos como mi Padre es perfecto. Y dice: bueno, pues es que nadie es perfecto. La perfección del hombre está en la obediencia a la palabra de Dios, está en obedecer los pequeños detalles, está en obedecer los mandamientos, está en amar a Dios por sobre todas las cosas y a mi prójimo como a mí mismo. Ahí está la perfección. Por lo demás, yo puedo tener muchas fallas, pero Dios no me va a ver por un espíritu de perfeccionismo, sino por su amor que me cubre toda multitud de faltas. Amén. Así que mis imperfecciones quedan cubiertas con la sangre del Cordero. Y solamente el Padre puede ver la sangre de Cristo cubriéndome a mí y a ti y a todo aquel que quiere creer. Amén. Ok. Entonces, el tercer punto, estamos viendo cuatro guías. ¿Qué es lo que nos está guiando en este tiempo para caminar en la verdad, para discernir los tiempos, para olfatear el ambiente espiritual? ¿Sí? El siguiente punto es Israel. Israel es el reloj de Dios. Lo que está sucediendo en Israel, eso es importante para determinar el tiempo que estamos viviendo. Vamos a Lucas capítulo 21, versículos del 29 al 34. Lucas capítulo 21. Dice: también les dijo una parábola. Mirad que la higuera. Mirad la higuera. ¿Cuál es esa higuera? Y esa higuera es Israel. Dice: y todos los árboles. Vamos al siguiente versículo. Dice: cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca.
Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Amén. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Dice que no nos carguemos ni de glotonería, ni de embriaguez, ni de los afanes de esta vida. Dice que miremos la higuera. Mirar la higuera significa mirar a Israel. Vamos a Mateo capítulo 24, versículo 32. Mateo 24, 32. Dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, ¿sabéis que qué? Que el verano está cerca. ¿Sí? ¿Qué significa todo esto? Mira, ¿recuerdas que un día Jesús maldijo a una higuera? ¿Tú sabes por qué la maldijo? Porque no dio fruto. Ahora bien, a mí me llamó la atención, hay cosas que de pronto me quedo pensando, digo, a ver, ¿por qué fue esto? ¿Por qué maldijo una higuera? Porque no dio fruto y Jesús tenía hambre y quería comer. Pero esto era un acto profético, hermanos, esto era un acto profético. La higuera es Israel y vio que Israel no dio fruto. Israel no dio fruto. Dice la escritura, dice el Evangelio de San Juan capítulo 1 versículos 11, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces Jesús contendió constantemente contra los fariseos, contra los judíos. Y entonces, de que el pueblo de Dios no recibió a Jesús como su Mesías, a los pocos años vino el imperio romano y desbarató, derribó el templo, ¿sí? Derribó el templo, hizo una gran matanza, ¿sí? Fue algo terrible. El pueblo de Israel fue diezmado. Y a partir de entonces empezó a sufrir mucha persecución. Pasaron los siglos y vinieron las cruzadas, y las cruzadas era matar judíos a como diera lugar, porque según esto la iglesia romana quería recuperar la Tierra Santa, ¿sí? Entonces vino incluso la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuántos millones de judíos murieron en la guerra, en los campos de concentración? Y usted dice, bueno, pero pues pasaron ya 2000 años. Para el Señor un día son como 1000 años, y 1000 años es como un día, ¿sí o no? Entonces, en el siglo XX, que vino la Segunda Guerra Mundial, los judíos fueron terriblemente acosados por causa de que ellos no reconocieron al Mesías Salvador. ¿Cuándo lo van a reconocer? Cuando venga la batalla del Armagedón. Entonces ellos clamarán a Dios, y entonces aparecerá el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Pero mientras tanto, cuando un judío reconoce a Yeshua, a Jesús, como su Señor y Salvador, ¡pau! Es un derramamiento del Espíritu Santo. Dios lo usa poderosamente. Hemos conocido judíos como Benny Hinn, como el doctor Morris Cerullo, como Sid Roth y como muchos otros más, que son judíos pero creen en Jesús. Y sabes una cosa, Dios los usa poderosamente. Son como esos higos muy especiales de una higuera que no dio
no dio fruto, pero cuando aparecen esos pequeños frutos, pequeños grandes frutos, entonces Dios los usa poderosamente. El Señor usó a Pablo, un judío fariseo de fariseos. Amén. Entonces dice, aprended la parábola cuando ya su rama está. Dice, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Una de las profecías sobre Israel es que nacería en un solo día, en un solo día. Y en mayo de 1948, en un solo día, las Naciones Unidas reconocieron a Israel como una nación, como un país. Esto fue profético en un solo día. ¿Sí? Y a partir de entonces Israel ha ido progresando. ¿Por qué? Porque las ramas están tiernas y están brotando las hojas. Y entonces esto quiere decir que el verano ya está cerca. O sea, la venida del Señor ya está cerca. Porque estamos viendo que el pueblo de Israel está desarrollando mucha tecnología en todos los aspectos. Está desarrollando la ciencia, están desarrollando las artes, está desarrollando todo. Está floreciendo esa higuera. ¿Sí? Entonces, esta es una señal profética de los últimos tiempos. Y por último, la última señal sería el mundo. Vamos a Mateo capítulo 24, versículo 3. Dice que estando él sentado en el monte de los olivos, estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? O sea, del fin de la era. No está hablando de un siglo de 100 años, sino de una era, de esta era que estamos viviendo, ¿verdad? Dice, ¿qué señales habrá? Entonces aquí podemos ver en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 24, no lo voy a leer todo, definitivo, pero lo que sí te voy a decir, algunos tips nada más, ¿verdad? De cosas que pasaron. Dice, respondiendo Jesús les dijo en el versículo 4, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Por ahí apareció ya un Cristo en Israel, ¿verdad? Por ahí un falso Mesías. Un falso Mesías. Dice, muchos vendrán diciendo, yo soy el Cristo. Y como ese ha aparecido otro en Corea del Sur, y han aparecido en muchos lados, Cristos. Sí, que se dicen Cristo, se dicen Mesías. La palabra Cristo significa Mesías. ¿Sí? Entonces, estas son señales de los últimos tiempos. Dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, ¿verdad? Y reino contra reino, y habrá pestes, o sea, epidemias, ¿sí? Pandemias, esas son las pestes, ¿sí? Y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será, ¿qué? Principio de dolores. Solamente es el principio de dolores, no está siendo ya la gran tribulación, esto es el comienzo. Pero esto nos debe a nosotros alertar. ¿De qué? De que el tiempo se está llegando, y es el tiempo de la redención. Este es el tiempo glorioso de la venida del Señor Jesús. Este es el tiempo en el que veremos los milagros, las señales, los prodigios, las maravillas, en que la iglesia tomará autoridad, la iglesia se levantará, porque Jesucristo dijo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán en contra de ella. Amén, aleluya, alabado sea el Señor. Si Jesús dijo que tú eres la iglesia y que las puertas del mismo infierno no van a prevalecer en contra de ti,
¿Por qué te achicopalas? ¿Por qué te das por vencido? ¿Por qué te rindes? ¿Por qué dices, es que me maldijeron, me hicieron brujería? No, porque ninguna arma forjada contra nosotros prosperará, y condenaremos toda lengua que se levante contra nosotros en juicio, porque esta es la herencia de los siervos de Jehová, y la salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Santo el Señor. Le damos la gloria al Dios Todopoderoso. Dice que todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, etcétera. Tú ya conoces todo esto y lo puedes leer en tu casa, ¿verdad? Dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos hermanos se enfriará, ¿verdad? Dice, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cuántos perseveran aquí hasta el fin? ¿Cuántos perseveran hasta el fin? Aquellos que están en casa viendo esta predicación, ¿verdad? Tenemos que perseverar. Estas son palabras que te animan, que te fortalecen, que te dicen, hijo mío, persevera, porque yo estoy contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? El Señor y tú son mayoría. Amén. Aleluya. Alabado sea el Señor. Santo el Señor. Vienen tiempos gloriosos, hermanos. Vienen tiempos poderosos en los que se manifestarán los hijos de Dios. Dice la carta del apóstol Pablo a los romanos que la creación está esperando la manifestación de los hijos de Dios. La creación está esperando cuándo te vas a levantar y te vas a manifestar como un guerrero, como una guerrera, para pelear la buena batalla de la fe, para establecer el reino de Dios en tu colonia, en tu vida, en tu familia, alrededor de ti, donde quiera que camines. Amén. Es tiempo, vienen tiempos gloriosos y debemos estar preparados. Por eso es importante que ejercites el músculo de la fe, porque la fe es como un músculo. Si no lo ejercitas, no se desarrolla. Tú y yo necesitamos desarrollar la fe, porque es pues la fe, la certeza de lo que esperas, la convicción de lo que no se ve, pero que lo estamos creyendo en nuestro corazón. Y Jesús dijo que al que cree todo le es posible. Amén. Dice Romanos capítulo 5 versículo 1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados por la fe, somos justificados por la fe, amén. ¡Qué hermoso! Esta revelación la tuvo Lutero, ¿verdad? Cuando estaba traduciendo la Biblia, y ahí fue el cisma de la iglesia, ¿verdad? Que dicen ellos, ¿verdad? Ahí fue cuando dicen los hermanos separados. Pues no, simplemente se encontró, dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad te hace libre. Si soy justificado por la fe, tengo paz para con Dios. Entonces, si tengo paz para con Dios, yo no puedo estar angustiado, no puedo estar con ansiedad, no puedo estar temeroso, no puedo estar en aflicción. Y si estoy en aflicción, voy a orar. Si estoy en aflicción, voy a cantar alabanzas. Si estoy en aflicción, yo voy a encomendarme al Padre Celestial para que sane cualquier herida que haya en mi vida. Amén. Entonces, en Cristo tenemos esperanza, hay esperanza, ¿sí? Porque el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Romanos capítulo 5, versículos del 3 al 5. Fíjate qué hermoso. Aparte de la fe, tenemos esperanza. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? En las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Estás en tribulación? Gloríate en el Señor.
nos gloriamos en las tribulaciones. Ahí es cuando cambia nuestra óptica, cuando cambia nuestro enfoque, cuando cambia también nuestra actitud. Si me empiezo a gloriar, mira, yo también me he sumido en una tristeza, me he sumido en una desilusión o quizá en un duelo, ¿verdad? Pero de pronto digo, a ver, pero vamos a gloriarnos en las tribulaciones, ¿sí? Sabiendo que la tribulación produce, ¿qué produce? Paciencia, ¿verdad? Y luego dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Qué hermosa promesa, qué bella promesa, que el Espíritu Santo se derramó y que nos da la esperanza. Mira, mucha gente tiene desesperanza. Esto es lo que prevalece en este tiempo. Se sienten desesperanzados, no tienen esperanza. ¿Cuál es la diferencia entre la fe y la esperanza? La fe es para hoy, para el ahora. La fe yo la necesito ahora, ¿verdad? Para levantarme, para ir a trabajar, para compartir el evangelio. La fe la necesito ya en este momento para ser sano en el nombre de Jesús. Y la esperanza es lo que estoy esperando para el día de mañana, ¿verdad? Yo sé que vendrá, ¿verdad? Pero mucha gente tiene desesperanza porque ha perdido las ilusiones, ha perdido el deseo de vivir, ha perdido la fe simplemente. Y cuando se pierde la fe, se pierde todo. Entonces no podemos tener puesta nuestra esperanza o nuestra fe en un recurso material, ¿verdad? Tenemos que ir más allá, tenemos que movernos en el plano espiritual. Aleluya. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar a Dios con todo nuestro corazón. Búscalo temprano, amén. Búscalo. Salmo 63, versículo 1. Gloria a Dios. Salmo 63, 1 dice: Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Aquí estamos viendo que el salmista está clamando en una situación de desierto, de necesidad. Sin embargo dice: Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Aún en el libro de Job dice que si de mañana te levantaras y buscaras a Dios, dice que Él hará próspera la morada de tu justicia, y si tu principio fue pequeño, tu final será grande. Qué hermosa promesa. Busca de madrugada a Dios. Ahora, que si tú tienes que irte a trabajar de madrugada, bueno, entonces búscalo en la tarde, pero búscalo, amén. Si tienes que trabajar en horas en que dices, no, pues es que yo me levanto y me voy a trabajar, bueno, está bien. Búscate un horario para buscar a Dios, pero busca a Dios en la tarde, a mediodía, en la noche, a la hora que puedas, pero busca al Señor, porque cuando tú buscas a Dios, se te va a revelar, te va a empezar a hablar, vas a poder oír su voz, amén. Oye su voz, oye la voz de Dios, ¿sí? En Primera de Crónicas, capítulo 16, 11. Primera de Crónicas 16, 11 dice: buscad a Jehová y su poder, buscad su rostro continuamente. Busca el rostro de Dios constantemente. Él te diseñó para que tú tengas hambre y sed de buscar a Dios, pero muchas veces nos volvemos glotones espirituales y no buscamos a Dios, o estamos en una situación de que no estamos desnutridos espiritualmente. Entonces tenemos que buscar a Dios, el rostro de Dios, el rostro de Jehová continuamente. Dice: busca a Jehová y su poder, el poder de lo alto que venga sobre tu vida. Cuando tú tienes el poder de Dios, las tinieblas huyen, la brujería se rompe, la hechicería se quiebra, las maldiciones que vienen contra ti se revierten de nuevamente al infierno, ¿verdad? Pero tú no puedes estar caminando en una doble vía.
tienes que caminar en la senda de justicia. Porque hay gente que empieza a hablar groserías, o que empieza a quejarse, que empieza a murmurar, que empieza a criticar, y esas cosas echan plaga a tu bendición. Esas palabras estás echando plaga, estás limitando las bendiciones de Dios. Dios te quiere bendecir abundantemente. Amén. Dios te quiere bendecir abundantemente. Gloria a Dios. Oh, Shatarimahanda. Gloria a Dios. Él te quiere bendecir, pero tú necesitas estar preparado, preparada para recibir esas bendiciones. ¿Sí? ¿Cómo te vas a preparar? A través de la fe, porque la salvación es por fe. Entonces tienes que buscar a Dios. Búscalo. Ten una libreta, anota lo que Él te está hablando. ¿Sí? Anota en esa libreta lo que Él te está hablando. Ten la Biblia cerca para que veas que lo que te está hablando es de acuerdo a la palabra, porque Dios no se va a contradecir. Conocimos una persona, ¿verdad?, que me decía que le hablaba a Dios, pero me decía cada loquera. Le digo, eso no está en la Biblia. No, pero es que a mí me dijo, no, pero eso se contradice, eso no es de Dios. Y bueno, mejor se fue. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nunca se va a contradecir, siempre va de acuerdo a lo que está escrito en la Biblia. Amén. Entonces, oye su voz, oye la voz de Dios, sírvele a Dios, entrégate a servirle a Dios, sírvele a Dios en lo poquito, en lo mucho, ¿verdad? Pero sírvele. Sacrifica alabanza, evangeliza, haz discípulos, empieza a ser discípulos, pon en práctica las obras de Dios. Vamos para terminar, Juan capítulo 6, versículo 27 al 35, Juan 6, del 27 al 35, y con esto vamos a terminar. Dice, trabajad no por la comida que perece. ¿Sí? Si trabajamos por la comida que perece, al ratito ya no la acabamos y ya se acabó, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces, ¿por qué vamos a trabajar? Por la comida que permanece, la comida espiritual. Esto que te estoy dando es alimento espiritual, amén. Estamos alimentando tu espíritu. Ok, vamos al siguiente. Dice, entonces le dijeron, los discípulos le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado, ¿verdad? Que creamos en el que Dios ha enviado, en Jesús. Si tú crees en Jesús y le crees a Jesús, tú vas a hacer las obras que Cristo vino a decir que ibas a hacer. Amén. Porque dice que la Escritura también que los demonios también creen en Dios y tiemblan, pero no hacen la voluntad de Dios. Entonces vamos al siguiente. Dice, le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Dicen los fariseos aquí, ¿verdad? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Sí? O sea, Jesús es el pan de vida. Amén. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Qué hermosas palabras, qué deliciosas palabras. Estas palabras nos llenan el espíritu, nos fortalecen, nos vivifican, nos levantan. Hermanos, vienen tiempos gloriosos en los que se tiene que manifestar la iglesia, y no podemos hacerlo
si no está el Espíritu Santo morando y reinando en nosotros. Si la palabra de Dios no nos está rigiendo, gobernando, si no somos entendidos para oír la voz de Dios y para ver las señales, ¿verdad? El apóstol Marcos, el libro de Marcos, el Evangelio de Marcos, dice: estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. Esas señales nos van a seguir a nosotros. Nosotros no vamos a seguir las señales, solamente estamos viendo lo que el Espíritu Santo está haciendo, lo que Jesús dice en su palabra, lo que está aconteciendo en Israel y lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Eso es la guía para que nosotros caminemos por la senda de luz. Amén. Y esto lo puedes hacer en tu casa, es practicar la Santa Cena. Es practicar la Santa Cena. Una manera de mantenerse sanos es que practiquemos la Santa Cena. Así como hace un momento yo te decía esa parábola pues no fue parábola, fue en realidad, fue un acto profético de cuando Jesús maldijo la higuera, ¿sí? Hubo otro acto profético que fue la decapitación de Juan el Bautista. A Juan lo decapitaron, pero ahí estaba diciendo él: la cabeza de Cristo se va al cielo y el cuerpo de Cristo va a la tierra, se queda. Entonces tú y yo somos la iglesia de Cristo, ¿sí? Somos el cuerpo de Cristo, el cuerpo, pero la cabeza es Jesús, Él es el capitán. Y una manera en la que nos podemos identificar unos con otros, los cristianos, y nos asociamos y nos hacemos uno solo, es a través de la Eucaristía, de la Santa Cena, ¿sí? Entonces, la Santa Cena la instituyó el Señor Jesús, y Él dijo que todas las veces que lo hiciéramos, recordáramos su muerte, ¿sí? Entonces vamos a recordar. Gracias. Muchas gracias. Vamos a recordar su muerte y su resurrección en el nombre de Jesús. Pero antes de hacer la Santa Cena, es importante que tú te pongas a cuentas con Dios, que nos pongamos a cuentas con Dios, que le pidamos perdón a Dios por nuestros pecados, que nos limpie de toda maldad, de toda iniquidad. Empieza a decirle: Señor, perdóname, límpiame, porque yo he pecado, hoy me arrepiento. Trae estas ofensas que hiciste delante de Dios y dile: Señor, hoy te pido que me perdones, que me limpies de toda maldad, que me laves de todo pecado. Me arrepiento de corazón, ayúdame. Hoy yo no puedo cambiar por mí mismo, necesito que tú me ayudes a cambiar. Hoy te entrego mis faltas, mis rebeliones, mis transgresiones, te entrego mis maldades, te entrego mis iniquidades, te entrego todo lo que tengo y lo que soy, Señor. Ahora ponte de pie y así, en una actitud de reverencia, hoy te pido que medites que Jesús es el pan de vida eterna. Él dijo: coman mi cuerpo y beban mi sangre. Coman mi cuerpo y beban mi sangre. Dice la Escritura que antes de ser aprendido, cuando estaba cenando con sus discípulos, tomó el pan, lo partió, lo dio a sus discípulos y les dijo: tomad y comed, porque esto es mi cuerpo, que es entregado por vosotros. Haced esto en memoria de mí. Por favor, háganlo en memoria de Jesús y comámoslo y unámonos con Cristo mismo y con todo el cuerpo de Cristo en la tierra.
Amén. Dice la Escritura que después tomó la copa, bebió de ella y la compartió a sus discípulos, diciendo: bebed del fruto de la vid, porque esto es mi sangre, que por vosotros es derramada. Hagan esto en memoria de mí. Bebamos en memoria del Mesías, de Jesús, y bebamos esa sangre, y al beber esa sangre, usted recuerde que fuimos limpiados por esa sangre. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos curados. Hoy declaro sanidad en su cuerpo en el nombre de Jesús. Amén. Bebamos. Padre, te damos gracias porque nos permites compartir esta Eucaristía, esta Santa Cena. Muchas gracias, Señor. Gracias, Padre. Hoy declaro sanidad, liberación, fortaleza y avivamiento en cada uno de mis hermanos. En el nombre precioso de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, tu palabra dice que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Jehová tenga de ti misericordia. Alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Hoy declaro la sangre del Cordero cubriendo a cada persona que nos está viendo a través de internet y a través de las personas que están aquí presentes. En el nombre de Jesús, cada persona que está bajo esta cobertura pastoral, yo declaro una protección divina y sobrenatural. Que el ángel de Jehová acampa alrededor de ellos y los defiende en el nombre de Jesucristo, y la iglesia dice: amén.